Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Nancy Marrero, yo soy la directora de IS Human. Nosotros somos una escuela de coaching que estamos en el país desde el año 2006 en República Dominicana. Cuando hicimos nuestra primera certificación en coaching, las personas ni siquiera la palabra coaching me la entendían bien en ese entonces. Entonces trajimos al país la primera certificación en coaching y ya, bueno, tenemos 20 años formando coaches. El objetivo de esta actividad es la siguiente: compartir con Rosa María de los Santos, Giselle Brito y María Elena Guevara, de la mano de nuestro director de formación de la certificación en coaching, José Espósito, su testimonio y su experiencia de cómo el coaching influyó o hizo el cambio en su manera de liderar. Y ahorita conversando, María Elena trajo algo que me llenó de mucha alegría y satisfacción porque realmente es parte del legado, de cómo el coaching, ella nos decía, siéntate tranquilo porque ustedes han dejado un legado, cómo el coaching impacta la vida, no solamente del que se está formando con nosotros, sino de la familia de los que se están formando y luego de los amigos y también de los mismos clientes y las familias que ellas están acompañando ahora en procesos de coaching. Así es que bienvenido. El coaching yo lo conocí en el 2004, 2005, porque había algo en mí que tenía que cambiar como, no como líder, sino era más bien como par, porque en mis funciones como gerente de créditos y cobros se desataba la tercera guerra mundial en mi departamento cuando los vendedores querían cerrar ventas. Alguien sabe de eso, ¿verdad? Que ellos quieren cerrar ventas y yo, seguidora de normas y leyes y políticas, tenía que velar porque el crédito que se diera tuviera su retorno, ¿verdad? Y me cuestioné, me dije, no, pero es que yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en esta lucha con estos vendedores. Y escuché de coaching y dije, mira, voy a formarme en coaching. Viví primero el proceso de coaching y luego, pues, la vida me trajo a formar esta escuela de coaching. Así que hoy los voy a dejar en muy buenas manos, en manos de ellos se van a presentar, en manos de José Espósito, nuestro director de formación, de Giselle Brito, de nuestra promoción número 54, de María Elena Guevara, que es de nuestra promoción número 41, 42, María Elena, y de Rosa de los Santos, que es como de la promoción número 15 o 16, más o menos, Rosa, ¿verdad? Pues ellos van a estar de la mano de José, ellas van a estar compartiendo con ustedes su experiencia y cómo el coaching ha impactado sus vidas. Adelante. Gracias, Nancy. Bueno, para mí es un gran placer poder contribuir con este espacio la tarde-noche de hoy, un espacio que yo siempre rindo denominación de espacios de bienestar, eh, porque nos permite reencontrarnos con un actor principal de la novela, como lo es el coaching, ¿verdad? Y para mí es un placer siendo el formador de muchos de nuestros coaches, en especial, bueno, de estas tres mujeres que se encuentran hoy aquí en este panel y como invitadas, como coaches e invitadas y como líderes que vivieron un proceso, ¿verdad?, de coaching que estando desde ese ocupar espacio de liderazgo en las organizaciones o en los trabajos que estuvieran realizando en su momento, vivieron ese proceso, pero además vivieron ese proceso personal y en el rol, ¿no? Entonces, este espacio, tal como dice nuestra directora Nancy Marrero, es un espacio para trascender desde el coaching y no hablar qué es y qué no es el coaching, porque eso sabemos que está, ¿verdad?, disponible en todas las plataformas. Hoy queremos llevarlo a un espacio
testimonial y para eso, pues, me siento súper honrado poder acompañar las chicas. A mí me gustaría, las voy a ir nombrando para que ustedes de forma breve puedan irse presentando y para ya ir sirviendo el banquete. Ya el mantel está puesto en la mesa, quiero que sepas, ya lo puse. Faltaría entonces que empezáramos a servir el banquete. Quiero llamar inicialmente a Rosa, adelante. Gracias, José. Bueno, pues de mi parte, muchísimas gracias. Honrada de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rosa María de los Santos. Como bien decía Nancy, ya certificada hace casi 10 años, como quien no quiere la cosa, como coach. Honrada de pertenecer a esta escuela y de los colegas que tengo. En mi caso, pues soy psicóloga organizacional de profesión del área de gestión humana, 20 años de experiencia. Y pues tuve la lindísima oportunidad, porque la verdad que me siento muy agradecida de contribuir en el mundo corporativo, dentro del mundo corporativo, en diferentes organizaciones, tener equipo a mi cargo, poder poner todas estas herramientas al servicio desde adentro y ya pues hace un tiempito pues me encuentro como coach, mentora y facilitadora de experiencias de aprendizaje de manera independiente. O sea que también, y ahora poniendo pues todas estas herramientas y conocimientos que aprendí al servicio de los demás desde otro lugar, acompañando líderes. Así que de verdad que para mí un placer estar con todos ustedes en la tarde de hoy. Gracias, Rosa. Seguimos con Marilena, adelante. Bueno, primero, buenas tardes a todos y en inmensa gratitud por el espacio. Presentarse, bueno, es a veces un reto para resumirlo en poco tiempo, pero bueno, venezolana viviendo en República Dominicana felizmente hace 8 años, eso siempre lo digo con muchísimo orgullo. Eh, 22 años de experiencia aproximadamente en temas de gestión del talento en diferentes sectores a nivel de mercado laboral, siempre en temas de people, de gestión humana. Promoción 42. Soy un poco más reciente en este tema del coaching, justamente en pandemia, para que tengan un contexto de cómo pudo haber sido el proceso. Justamente en pandemia inicié la certificación. eh, y bueno, tengo doble rol porque facilito y acompaño equipos desde la parte de mentoring y coaching y también estoy felizmente trabajando en una organización acá en República Dominicana que es Amaditas Laboratorio, siempre en organizaciones en transformación y en momentos de expansión. Entonces es lindísimo poder vivir la experiencia desde allí y estar aquí con ustedes hoy. Gracias, gracias Marilena por tu presencia y mi estimada Giselle, adelante. Gracias, José. Para mí es más que un placer estar aquí, más desde lejos porque soy dominicana viviendo en Brasil, pero con mi corazón siempre en mi tierra. Con más soy psicóloga clínica, la verdad, a diferencia de Rosa, sí soy psicóloga clínica, pero toda mi experiencia fue a nivel de recursos humanos. Más de 20 años de carrera en la parte de vicepresidencia y directoría de recursos humanos en empresas grandes de República Dominicana. Y luego el amor me trajo a Brasil y ahí me tuve que reinventar. Entonces ahí tuve que desaprender para aprender. Ahí monté mi negocio y bueno, me tuve que certificar porque creía que sabía de coaching, pero luego les contaré, no sabía nada. Entonces ahí, bueno, tuve que estudiar, tirar página para la izquierda y desde aquí, desde Brasil, estoy sirviendo a República Dominicana, a Brasil, estoy haciéndolo en varios, o sea, en portugués, inglés y español. Y bueno, al mundo. Estoy desde aquí, pero desde el mundo, eso nos trajo, esa belleza nos las trajo la pandemia. Estoy todo lo que son niveles C, o sea, todo lo que es CEOs, directores, gerentes, son lo que estoy acompañando a nivel de formación y a nivel de coaching y mentoring también. Así que más que un honor estar aquí. Y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a las tres, donde pareciera que se unen, ¿verdad? Con historias muy parecidas. Nada es casualidad. La gente que llega a nuestra certificación de coaching, a veces siempre decimos y me incluyo, llegamos a una certificación de coaching pensando que es tomar notas y leer libros y escuchar al formador,
pero la verdad que encontramos más allá, ¿no? De cosas que van mucho más allá, que tiene que ver cómo escudriñamos dentro de nosotros lo que nos pasa. Y lo que siempre digo, el coaching es algo serio, porque tiene que ver con la vida, con el sentir de otras personas. Entonces, con base a esto, que ustedes muy bien como egresadas de la escuela y que lo hemos hablado siempre, tiene que ver como con ese sentir que se va desarrollando con nosotros y que está allí, pero que ahora lo ponemos al servicio de otros. Yo quisiera arrancar con una primera pregunta, eh, que tiene que ver, ¿cuáles fueron para ustedes los desafíos que se generaron durante la formación desde la mirada del liderazgo? ¿Sí? ¿Cómo ustedes, me imagino, estando en la formación durante todos esos meses, con las actividades que iban pasando, con los aciertos, los desaciertos, las dudas, lo que ustedes iban convirtiendo como verdad? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se presentaron esos desafíos y aprendizaje? Quiero iniciar dándole la palabra. Esta pregunta va a tener una respuesta aproximadamente cada uno de ustedes de 3 minutos. ¿Qué les parece? Entonces voy a comenzar con mi querida colega Giselle. Adelante. Bueno, José, la verdad, como tú decías, llegué a la certificación pensando que era una certificación normal, donde tú ibas a tomar notas, a adquirir conocimiento. Sin embargo, no tiene nada que ver, fue completamente transformacional. Sí, claro, había anotaciones, había libros que leer, interesantísimo, había sí una adquisición de conocimiento, pero yo podría decir que eso es el 20% de la certificación bajo mi experiencia, porque desde la parte de liderazgo, una de las cosas que más me retó, el desafío más grande, fue el no tener la razón. O sea, en poder hacer esas preguntas claves, el saber, o sea, sin ningún prejuicio, el poder estar ahí y decir, ok, estoy adquiriendo todo este conocimiento, pero ahora, con qué se come esto? Como decimos en buen dominicano, porque la verdad llevarlo a la práctica es bastante difícil. Entonces, yo podría decir, me sentía súper, súper, ¿cómo se podría decir? Preparada, pero cuando llegó el momento cero, me di cuenta que no sabía nada. Por eso lo dije al principio. Entonces, una de las cosas que más me retó fue eso, la parte de la escucha. Creía que escuchaba, yo oía, no escuchaba. Después podemos entrar más en detalle sobre eso. Y toda la parte también de hacer esas preguntas, cómo elaborarlas, cómo hacerlas, porque yo quería solo dar consejos, salir a decir, oye, hazlo de esta manera, porque me sentía más mentora que coach, siendo psicóloga clínica. O sea, tenía ahí un arroz con mango a nivel de roles que había llevado en mi vida. Entonces, el coaching realmente fue un desafío, yo podría decir, al 1000% y una transformación increíble en mi vida. Gracias, Giselle. Invito a pasar al estrado, como decimos, a mi querida Rosa. Adelante. Gracias, José. Pues la verdad que para mí también fue muy desafiante, un desafío positivo, claro está, porque en mi caso yo soy también facilitadora, yo soy también docente a nivel universitario, entonces yo tengo una estructura de cómo debe ser un proceso de formación. Y llegué a la certificación y Nancy y José me rompieron todos los esquemas desde el primer momento, porque no había ni dónde tomar notas. Entonces, imagínense para una profesora no aprender sin tomar notas. Entonces, hay muchos cuentos muy graciosos de todo lo que pasó en el camino, porque yo insistía en tomar notas al punto de que me senté en el piso a tomar notas, porque soy así. Sin embargo, la certificación está dividida en diferentes momentos. Es un proceso de más de un año, que es importante que los que no lo han vivido lo sepan. O sea, esto no es una certificación de fin de semana ni nada. Esto es un proceso profundo donde hay varios momentos y yo les puedo decir que vi a Rosa María transformarse. De hecho, mi grupo se llamaba Las Mariposas. Yo vi cómo esa mariposa se transformaba a lo largo de cada momento. Y esa Rosa María que llegó con esa necesidad de saber, de apuntar, de
tener un conocimiento a nivel cognoscitivo, termina entendiendo y entregándose a un proceso que no era un proceso de aprendizaje, sino un proceso de transformación personal, donde suelto esa necesidad de la estructura con el maravilloso acompañamiento de José, de Nancy, de Carmelina, quien era mi coach, y realmente comienzo a transformar el ser y a entender que para certificarme como coach, debo, como decía Giselle, desaprender algunas cosas. Debo reconocer en mí oportunidades de mejora. En mi caso, yo era una persona que tendía a hablar más de lo que escuchaba. Y el coach es completamente lo contrario. El gran protagonista del proceso es el coachee. Entonces, llegar, eso fue, les digo, hace casi 10 años, o sea que ya yo tenía casi 30 años siendo la persona que era, o más de 30 años siendo la persona que era. O sea que en mi caso el gran desafío fue ese, desaprender, soltar esa estructura y entregarme a un proceso que inicialmente pensé que era académico y de aprendizaje y resultó siendo un maravilloso proceso de transformación, primero personal y luego profesional, que más adelante seguro hablamos de eso. Gracias. Marilena, adelante. La decisión en el mayor reto que transité al iniciar todo el proceso de la certificación, como les decía al comienzo, tenía que ver con que nos agarraba pandemia y aparte, en mi caso, en mi rol de líder, me tocaba en la institución donde trabajaba en esa época acompañar todo el proceso de gestión del cambio, no solamente en el proceso de pandemia, sino sostener a líderes y equipos en un proceso que era complejo de crecimiento y transformación de la organización, ¿no? Me pasaba mucho lo que Giselle y Rosa dice, porque bueno, uno viene de estos mundos que uno ya tiene una estructura, tal vez con mi alta orientación a resultados y por mi alto nivel de energía, de siempre estar buscando qué apuntaba la estrategia del negocio del resultado, fue como pausar, o sea, como entender a veces que la presencia tiene mucho más impacto. O sea, el tomarme el tiempo para la escucha a mis clientes internos, a los líderes y a los equipos de la organización, entender que no tenía que tener todas las respuestas, que venía acostumbrada a ese paradigma de que yo tenía que saberlo todo de recursos humanos porque, bueno, me había formado en esto, y saber que aprender a hacer las preguntas correctas a los líderes que acompañé y a los equipos que formaron parte directamente míos o en este proceso que les comento y lo sigo haciendo en esta experiencia actual, de cómo saber hacer las preguntas correctas para llegar a ese resultado que se espera, ¿sí? Y no tener que ser ese asesor experto que todos hemos pasado por tal vez por esa vida, y entender que desde la vulnerabilidad también se vale. Y a veces inclusive creo que es el key de todo este proceso de desarrollo, ¿sí? Ese yo creo que fue como los principales retos en ese arranque. Gracias. Entonces, yo creo que podríamos concluir con esta primera parte con respecto a las vivencias de ustedes, y es que realmente lo que nos encontramos cuando nos formamos como coaches, y en este momento estamos hablando, para mí, líderes somos todos, ¿sí? Y vamos desarrollándonos en función a las oportunidades que la vida nos va presentando. Y tal pasa con el coaching. El coaching es una vía más que se presenta ante nosotros y que se suma a nuestra transformación. Entonces, unido a esto que les comento, donde además luego entendemos que es una decisión, definitivamente es una decisión, y que en nuestras manos como escuela está el acompañarte, ¿verdad? El formarte, pero sobre todo sostenerte, acompañarte, vivir contigo alegrías, tristezas, risas, llantos. Momentos, a veces la gente llega y dice, es que José, no sé si es mi momento. Y posiblemente ese es tu mejor momento de poder estar con nosotros en la escuela. Entonces, basado en esto, que concluyo de alguna manera con esta primera parte o este primer tópico, ¿verdad? Quiero invitarlas a reflexionar con respecto, basado en la titulación de este encuentro de liderar desde el coaching. Entonces, ¿cómo consideras tú que el coaching
ha cambiado tu liderazgo? Cómo esas secuelas, ¿verdad? Fueron paso a paso generando esas cosas que quizás a veces no estaban dentro de nuestro diálogo, en nuestra manera de inaugurar la forma en que conversamos, una nueva manera de conversar, de escuchar, de interpretar y de ser completamente humildes en decir, eso que estoy diciendo es un juicio, ¿no? Entonces, quiero darles la palabra porque aquí hay una carne que ya me la quiero devorar, quiero escucharlas. Y así que todos los invitados también, por favor, oído aquí. Y quiero invitar inicialmente a María Elena. Adelante. Lo voy a resumir gráficamente como siempre lo explico, José. Somos una serie de personas en el mundo que venimos con una mochila, ¿sí? Que tiene que ver con nuestras creencias y juicios que vienen de nuestros criadores, es nuestra historia. Cada quien tiene una mochila. La certificación te hace abrir la mochila y darte cuenta de que hay creencias limitantes que todos tenemos de maneras distintas y heridas distintas y te hace tener una mirada mucho más compasiva como líder en cualquier espacio en el que estés y no tienes que ser alguien de recursos humanos. Eso sí, yo me gusta siempre aclararlo, porque la gente dice, el coach es de recursos humanos. En mi certificación la mayoría era gente que no era gente de recursos humanos, era gente de negocios, operaciones. O sea, para mí la experiencia fue increíble porque también no solo viví mi propia transformación, sino esa. ¿Bien? Entonces, permitirte dejar esos juicios de lado en las conversaciones generativas en entornos de liderazgo para tenerme una mirada más compasiva desde la conversación, entendiendo que ese otro cuando trae un conflicto o trae una situación, lo trae desde su perspectiva, desde lo que es su realidad. Y desde esa escucha comenzar a hacer preguntas y transitar en esas conversaciones de una manera más humana, más desde los valores, más desde la esencia del ser, de lo que somos como personas, porque hay una persona y un personaje con el que convivimos, el personaje es el rol profesional, pero la persona es esta que estamos viendo hoy. Entonces, ¿cómo tú haces que se generen conversaciones con esos clientes o esas personas que acompañas en el día a día? Para que entiendas que aun cuando hay un personaje de un rol en una organización, independientemente del nivel de la estructura, hay una persona antes que ese personaje que tiene emociones, que tiene deseos, que tiene frustraciones, y cómo tú te vuelves un habilitador para una transformación de tu liderazgo y del suyo en este proceso a nivel de coaching organizacional, ¿sí? Yo creo que creo que es como que el key principal. Yo creo que uno sale mucho más humano. Hacemos lo que les decíamos nosotros en el preview antes de que iniciáramos. Es dejar tu legado, empiezas a hacerte preguntas, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi para qué a nivel laboral? Y desde allí la vida cambia. Y qué chévere hacerlo a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. No importa en la etapa profesional en la que estemos, no importa, porque es como un despertar de conciencia. Es vivirte tu propósito como líder en el rol que tengas como un ente de transformación a nivel sí, de trascender, de hacer espacios de trabajo altamente humanos y altamente orientados al logro de estrategias, ¿sí? Yo creo que ahí lo pudiese como resumir un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rosa, adelante. Gracias. Coincido plenamente en lo que comenta Mari. Y en mi caso también el liderazgo yo lo comencé a ver distinto y voy a utilizar también una metáfora porque yo pasé de estar atrás de mi equipo, empujándolos, por decir de alguna manera, a estar al lado de ellos, acompañándolos en Mm. su proceso de desarrollo, en su proceso de toma de decisiones. O sea, fue para mí liberador realmente convertirme en una líder o una en ese momento gerente, director, vicepresidente, cualquiera de las posiciones que luego ocupé, que acompañaba a mi equipo en su toma de decisiones, que cuando venían con un problema, ya yo no me sentía, y la vulnerabilidad de la que hablábamos al inicio, ya yo no me sentía con esa responsabilidad de que yo era que tenía que darles la respuesta, de que yo era la que te lo tenía que resolver, sino creer plenamente, y así me lo demostraron todos,
en el potencial que tenía mi equipo y que cada uno de ellos tenía todos los conocimientos, herramientas y en muchos casos muchísima más experiencia que yo, porque a mí me tocó liderar personas del área de mantenimiento, del área de compras, del área de activos fijos, del área de procesos, donde eran gerentes que tenían muchísimo más conocimiento y experiencia que yo en su tema en particular. Entonces, acompañarlos a través de la escucha, a través de una presencia plena, a través de preguntas, a que ellos mismos llegaran a sus propias conclusiones, no siempre tener que darles, no sentir ese peso de tener que darle yo la respuesta y que yo soy la que tengo que saber. Entonces, vi a personas, sobre todo cuando me certifiqué cerca de ese proceso, yo tenía un equipo que luego me acompañó muchos años y les puedo decir que fue transformador también para ellos el que yo fuera una líder con conocimientos de coaching, ¿verdad? O que ponía en práctica las competencias de coaching, porque para ellos también fue una oportunidad de desarrollo. Y hoy son personas que me siento súper orgullosa de saber que pasaron de niveles de analista y hoy son gerentes y hoy tienen sus propios equipos y hoy son encargados de un equipo de servicio enorme, no necesariamente solo en el área de gestión humana. O sea, esa pude servir como habilitadora de su desarrollo cuando cambié, como le digo, dejé de estar detrás de ellos, empujándolos a de la manito, acompañándolos a su ritmo, una pregunta a la vez, un momento de conversación a la vez, que ellos pudieran pues lograr sus resultados. Gracias. Giselle, adelante. De acuerdo 100% con María Elena y Rose, pero desde mi perspectiva, puedo decir, yo antes lideraba desde las respuestas, o sea, desde lo que comentaba al principio, de tener la razón, no desde las preguntas. Entonces, para mí, puedo hablar desde, porque yo soy la más nueva que se certificó de coaching de las tres, no hace ni un año, o sea, ya con una certificación oficial. Lo que le puedo decir ahora en el acompañamiento que tengo con líderes de altos niveles, una de las cosas que le digo a ellos, óyeme, la cosa más poderosa que ustedes tienen es eso, son las preguntas. Las preguntas exactas en el momento exacto. Ustedes dirán, sí, es difícil hacerla, pero es algo que va fluyendo de manera muy natural. Entonces yo puedo decir que mi liderazgo se transformó completamente en poder acompañar a otros a poder alcanzar y a encontrar su camino dentro de esas metas, dentro de las cosas que quieran lograr y no dar las respuestas. Yo creo que esa ha sido la mayor transformación y ver el ser humano, lo que decía María Elena, para no abundar ahí, o sea, no hablar de más, ¿verdad? El ser humano detrás, o sea, siempre he dicho, detrás de cada líder hay un ser humano, detrás de cada profesional hay un ser humano, no son dos personas, es una. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener pendiente. Lo decía cuando estaba en el mundo corporativo, o sea, activamente, y ahora siempre lo digo. Entonces, esa persona tiene emociones, tiene sentimientos. Entonces, ver esa vulnerabilidad, mostrarte vulnerable y al mismo tiempo ver la vulnerabilidad detrás de esas personas, pues obviamente te hace un líder. Que las personas te sigan realmente porque quieren, no porque tienen. Entonces, yo creo que para mí eso ha sido la mayor transformación en mi liderazgo, entender eso. Gracias, 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 gracias. Wow. Qué bonito escucharles y lo que se me viene a la mente en este momento un poco para resumir y cerrar esta segunda parte de este encuentro, rescatando lo que ustedes dijeron. Por un lado, quiero rescatar esos grandes desafíos y aprendizaje donde el descubrimiento es del para qué en el mundo organizacional, para qué estoy aquí, cuál es realmente mi valor para sumar a la organización independientemente de los niveles organizacionales, basado en un despertar de conciencia. Pero por otro lado, también aparece el me doy cuenta que lo que estaba era empujando versus el descubrirme que lo que podía hacer era acompañar. Y no como beneficio del otro, principalmente, sino como mi propio beneficio como persona en un proceso de transformación. Antes de ser líder, antes de ser vicepresidente, antes de ser cualquier posición dentro de una estructura,
soy una persona. Y finalmente, rescatamos aquí además ese gran poder de acompañamiento, pero sobre todo aparece dos grandes elementos y uno es, me doy cuenta que no tengo que dar siempre respuestas y que además me doy permiso para la vulnerabilidad. Y hablando de este último término, como lo es la vulnerabilidad, quiero abrir este tercer y último tópico, mis queridas colegas y amigas, con respecto a cómo el coaching habilitó en ustedes ese espacio de vulnerabilidad, ese espacio compasivo, ese espacio de respeto genuino, porque a veces creemos que respetar tiene que ver con los modales. Y el respeto va mucho más allá. Bueno, es lo que aprendemos filosóficamente dentro de las bases del coaching, porque el coaching tiene bases muy claras filosóficas y ontológicas que tienen que ver con la transformación del observador que estoy siendo ante mi vida. Entonces, quisiera tocar esta parte cruzar esta avenida e irnos a algo tan delicado como es ese espacio vulnerable de poder, o sea, el coaching me muestra, me dejan verme desde la ventana para afuera y no siempre desde la ventana, desde aquí hacia afuera, sino de la ventana hacia adentro. Y cómo además aprendo al real significado de la compasión y del respeto genuino. Y para esto quiero invitar inicialmente a mi querida Rosa. Adelante. Gracias, José. La verdad que esa pregunta es una pregunta profunda. Yo siempre, cuando me toca formar líderes, que es parte de lo que hago ahora, programas de liderazgo dentro de las organizaciones, siempre les digo, andar con el dedo señalador hacia afuera es fácil. Doblar ese dedo y que te mire a ti no es tan fácil. Demanda de mucha valentía. En mi caso, todo el proceso de certificación me mostró una Rosa María que estaba llena de juicios, que estaba llena de respuestas, que no bien se me presentaba alguien, yo comenzaba, como decía Giselle, no tanto escuchando, sino oyendo, a crear mi propia historia de lo que esa persona estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo, me inventaba la siguiente parte de la historia, o sea, en el sentido de que creía que estaba prediciendo lo que la otra persona iba a decir y ya tenía una respuesta. Es decir, estaba escuchando, no escuchando genuinamente, sino oyendo para contestar. Y el proceso de transformación de la certificación me ayudó muchísimo y todavía es algo que trabajo en mi día a día porque no, eso no es, vuelvo y digo, esta no es una certificación de fin de semana, esto no es que Nancy nos vende una pastillita y a los 3 días ya nosotros estamos libres de juicios, pero sí me permitió callar un poco esa voz interior y realmente estar en presencia plena con la persona y acompañar a que esa persona llegue a la mejor solución posible de acuerdo a su realidad y a su contexto. Y para mí es maravilloso con mis clientes de coaching, porque de verdad que todos los días, gracias a Dios, tengo clientes todos los días y todos los días tengo la oportunidad de maravillarme, que a veces llegan, o la mayoría de las veces llegan a una sesión de coaching con un problema, con una situación que quieren resolver, con un objetivo y en el 95% de los casos, José, cuando yo le pregunto cómo te vas de esta sesión, la respuesta siempre es claridad. Y yo no doy un solo consejo en esos 50 minutos. Yo solamente hago preguntas y esa persona se va contestando, se va dando cuenta. Mi esposo es uno que dice que él todavía no entiende cómo es eso de que a través de preguntas la gente sale con su respuesta, pero esa es la verdad y sale sobre todo con la mejor solución posible, de acuerdo a su realidad. Porque es muy fácil yo darte un contexto desde mi vida, yo con mis hijos con la edad que tienen, yo desde Santiago, o sea, cualquier consejo que yo le pueda dar a Giselle, que tiene un bebé de menos de 2 años y que está en Brasil migrando y con sus hijos y los de su esposo y ahora el junto, no tiene nada que ver con la realidad de Giselle. Entonces, realmente para mí la vulnerabilidad estuvo desde ahí, desde soltar esos juicios,
callar mi mente, estar en presencia plena, poner al servicio de los demás esas preguntas que no tienen, que también hay personas que creen que las preguntas nosotros los coaches como que la tenemos un banco de preguntas que tenemos bajo la manga y que le vamos haciendo a la gente para que lleguen a donde nosotros queremos que llegamos. Y no es así. Son preguntas genuinas que de corazón nos van surgiendo en la medida que estamos en presencia para ellos escuchándoles. Pero para mí fue eso, José. O sea, los juicios fue lo que a mí más me confrontó en este proceso. Y como tú bien decías hace un ratito, tuvo un impacto no obviamente, no solamente en mi vida profesional, porque somos seres humanos integrales. Entonces, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mis padres, todos se han beneficiado de que yo los escuche con muchísima más presencia, calle esa vocecita y no tenga ese juicio en la punta de la lengua. Gracias, Rosa. Invito en este momento a Giselle, adelante. Bueno, José, Rosa, 100% de acuerdo. Para mí fue una confrontación, o sea, yo tuve una confrontación directa con Giselle. La verdad, como yo les decía al principio, yo era muy estructuradita, muy perfectica, todo en orden. Y señores, o sea, decir, espérate, nada está en orden, nada está en control, está todo en caos. Entonces ahí para mí fue esa parte, o sea, mostrar ese juicio interno, porque tenía ya muchos años trabajando en corporaciones grandes ahí en mi país. Y la verdad, cuando ya quiero, que yo comencé todo este tema de coaching, como les decía, en mi parte ya de manera personal, o sea, con mi empresa. Cuando tú te sales de la empresa, yo venía ya, no, yo estaba en una empresa internacional, yo venía con un coaching que me dieron ahí, pero yo le decía a José y a Nancy, señores, esto no tiene nada que ver con lo que yo aprendí, o sea, lo que yo supe en los 20 años atrás, nada que ver. Entonces, para mí fue una confrontación, o sea, el mostrarme vulnerable, el quitar, como tú decías, Rosa, 100% todos esos juicios en mi cabeza de, no, esa directora que vino de una empresa internacional, que se lo sabía todo, entre comillas, verdaderamente nada que ver. O sea, yo ahí tuve que tirar para atrás y quitarme esos juicios, empezar a incorporar internamente ese coaching, o sea, esa metodología de IESEC que fue impresionantemente, o sea, me dejó despeinada, como uno dice, porque fue realmente algo de adentro. Y lo veo en mi día a día ahora con mis clientes. No soy la misma Giselle, o sea, nada que ver. Yo no sabía nada, gente. Y lo digo con toda la humildad posible. Me di cuenta que no sabía nada, solamente sabía lo que la metodología de la empresa en la que estaba, pero no como el coaching como tal. Entonces, para mí poner eso al servicio y mostrarme vulnerable y decir, señores, no sabía, estoy aquí, quiero aprender, para mí eso fue la mayor confrontación y lo viví con José ahí hombro a hombro. ¿Cuántas veces me devolvió José durante esa última fase que me encantaría que todos ustedes la puedan vivir? No quiero dar spoiler, pero esa última fase fue la verdadera confrontación y vulnerabilidad. O sea, me mostré como soy, como humana, lloré y la verdad que fui muy bien acompañada por este equipo. Gracias, Giselle. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Gracias. María Elena, adelante. Bueno, creo que la conversación coincide y como tú decías al principio, no es casualidad que estemos hoy los que estamos aquí. O sea, definitivamente nada pasa por casualidad, es lo primero. Nosotros como coach tenemos una base ética y un tema por el respeto de lo que es el espacio profesional de esas personas a quienes acompañamos. Ujú, Creo que para mí la mayor vulnerabilidad transitada en el proceso fue ratificar la importancia del respeto a la historia del otro, de ese otro que llega a ti con una situación de un conflicto, de ese otro que llega a ti con un quiebre, de ese otro que no sabe cómo gestionar un problema entre áreas, de ese otro que tiene un tema con algún colaborador de su equipo y ampliar la mirada apreciativa sobre lo que transitamos, porque al principio tal vez estamos como los caballos con una gringola así que solamente nos hace mirar hacia el frente porque es nuestra propia verdad y es lo que creemos que es lo que tiene que ser, ¿no? Y este proceso, sin duda, que vivimos bueno, ahora como coach, pero en ese momento como coaches de la escuela,
yo creo que a mí me amplió muchísimo la mirada. O sea, fue entender que lo bueno y lo malo es un concepto muy relativo, porque lo que para mí puede ser mi verdad no necesariamente es la verdad del otro. Entonces, cómo desde ahí yo soy capaz aunque pueda tener un punto de desacuerdo, ¿sí? Porque van a existir esos desacuerdos a nivel de liderazgo, yo tengo herramientas para poder gestionar el respeto hacia la verdad y la mirada del otro y buscar oportunidad donde a veces no se ve, donde puede haber un quiebre o un conflicto, ser un habilitador de una conversación generativa que desde el respeto, aunque hayan diferencias, buscar influenciar, no controlar. No es esa jefatura, es el liderazgo, no es el control, es la influencia, ¿sí? No es la reacción ante el problema, es tal vez tener una conciencia mucho más plena de si tenemos una situación, se presentó un problema o se presentó un reto o un riesgo, más que verlo como una reacción ante lo que ocurre, es qué hago con lo que pasa para desde allí buscar soluciones en conjunto, ¿sí? Y creo que transitar todo ese proceso que suena muy sencillo, no solamente impactó en mi caso mi rol profesional, sino trascendió mi vida personal. O sea, ya las relaciones mías a nivel personal no pueden ser iguales. Y la gente me decía, Mari, te cambiaron. ¿Qué pasó ahí? Pero cuéntame, ¿qué fue lo que viviste? Y la verdad es que sí, o sea, esto es un proceso que yo recomiendo que todo profesional en el sector que esté, en el rol que esté, se dé el permiso de transitarlo, porque es como meterte profundo para desde adentro ser una mejor versión a nivel profesional en el liderazgo, pero también ser una mejor persona. Entonces, vuelvo al punto de inicio, te vuelves una persona con más sentido, que resignifica las experiencias que vive, que a veces no son tan amables porque todos las transitamos, pero te vuelves un ente de transformación en tu familia, en tu comunidad, en tu país, en el lugar en el que estés, en la organización en la que estés, basado en el sistema de valores que ha acompañado todo el proceso de formación, en el caso, lógicamente, de nosotras tres. Interesante, chicas. Fíjense que cuando hablamos de vulnerabilidad, a mí se me viene la frase que tiene que ver con abrirme a la posibilidad de estar disponible para mí, ¿sí? Que es como a veces por estar disponible para otros, eh, nos concentramos o nos distraemos en la vida de los demás y no en la nuestra. Y cuando les escuchaba con términos como que traían presencia plena, humildad, mi verdad y no necesariamente es la verdad del otro, aparece ese espacio compasivo de podernos dar cuenta que quitando ahora las etiquetas de líderes, de ejecutivos, de emprendedores, de empresarios, es cómo yo me doy la oportunidad, porque yo siempre digo que la certificación de coaching, el certificado como coach, es la excusa perfecta para certificarte para la vida. Es el momento exacto donde están todos los ríos que tienen que ver, no con aquello que yo siempre digo a muchos alumnos, no te des con el látigo directo, sino ponle una esponjita para que duele menos. Y tiene que ver cómo todos estos aprendizajes los empezamos a impactar en el ser humano que estoy siendo y cómo allá afuera cada vez más estamos necesitando que alguien nos escuche, que alguien nos acompañe, que alguien simplemente nos toque el hombro y no me muestre lo que él sabe, sino simplemente me pregunte aquello que a él le hace sentido preguntar en un momento donde el que está presentando su propia razón es el cliente, es el coaching. Entonces me parece que es un espacio hermoso para podernos dar cuenta que el mundo está necesitando cada vez más gente con herramientas como estas. Yo siempre le digo a muchos clientes, empresarios, que competencias que tengan que ver con el acompañamiento son fundamentales para todo líder en la organización. Entonces, aprovecho para darle las gracias a ustedes, chicas,
por estar aquí, Nancy, por abrir el espacio de esta conversación tan jugosa. Pero sobre todo quiero darle las gracias a ustedes, valientes que están aquí, que han estado durante toda esta conversación. Gracias por estar aquí. Gracias veo a algunas personas tomando notas. Gracias por interesarte de invertir este tiempo para escuchar los testimonios de estas grandes mujeres. Y queremos abrir en este momento un espacio para preguntas, ¿sí? Si ustedes en este momento tienen alguna pregunta para cualquiera de las chicas, por favor, pues la pueden traer. Ya por aquí Laura ha levantado su mano. Adelante, Laura, bienvenida. No te Estás en mute. escucho. Debe ser por los audífonos, ¿no? A ver, si los desconectamos. Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, era Ok. eso, era Era el eso. audífono, por alguna razón dejaron de funcionar, pero todo está bien. Adelante. Le decía que muchísimas gracias por permitirnos pues conocerlas a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme conocer a Isaac Human. No sabía de ustedes y ya lo estoy siguiendo. Así que hablamos ahorita más despacio. Viendo un resumen un poco más detallado y entiendo perfectamente la parte de la estructura, soy nivel Dios de estructurada. Veo que liderar desde el coaching parte desde primero la compasión, la humanidad y que esto te va a dar el cero juicio. Ciertamente te permite después la escucha activa y que tú vas a desarrollar posteriormente las preguntas. Es como algo como bien resumido a lo que veo. Aquí quiero preguntarles su experiencia, desde su experiencia puntualmente, las organizaciones hoy en día entienden que el coaching es como tal una herramienta de transformación de equipos. ¿Pueden entender las organizaciones la importancia de esto para poder obtener los resultados? Porque al fin y al cabo nosotros obtenemos resultados a través de la gente. Y esa parte de transformación viene transformando gente. Pero las organizaciones están listas para esto. Ver esa vulnerabilidad, ver esa compasión de lo humano, las escucho. Gracias, Laura. Bueno, chicas, ¿quién quiere responder por aquí? A ver, levante su mano. Adelante, Giselle. Bueno, hola Laura, gracias por la pregunta. Bueno, desde mi experiencia te puedo decir que las organizaciones que no estaban ya están. O sea, ya no es que quieran, es que el mundo mismo está llevando a eso. Desde mi experiencia y lo que puedo decir, yo creo que desde la pandemia 2020, o sea, ya se está pidiendo líderes que tengan ese acompañamiento. Ya no se quiere un director, o sea, que se dirija, sino se quiere personas más humanas, que sean, que estén más acompañando, que por ejemplo ahora la generación Z demanda mucho ese acompañamiento. No son como las generaciones de millennial. Entonces, yo creo desde mi experiencia y lo que estoy viendo y los clientes que me han llegado, ya las empresas, el que no estaba montado en el barco, ya está en eso. Esa es mi opinión. Gracias. Marilena, que vi también tu mano por allí. Adelante. Coincido con Giselle y lo que pudiera también pasar es que hay alguna organización que tal vez no tenga ese nivel todavía de madurez en la cultura, porque eso también puede ocurrir. Allí, porque lo he visto a veces, lo he transitado, allí la recomendación es entender que todos somos agentes de transformación cultural. Entre tanto, tú te veas como esa piedrita que cae en el agua, como decía Rose temprano, como una onda expansiva que de a poquito en poquito va generando conversaciones distintas. Posiblemente vas a ser un ente que va a influenciar en otros, no desde el imponer este tipo de liderazgo y de conversaciones, más sí en el modelar un estilo de liderazgo y de acompañamiento y de gestión a nivel de empresa mucho más humana. Y como lo decía Giselle, tenemos organizaciones donde están viviendo 4 o 5 generaciones a la vez, en un mismo espacio.
Entonces, cada vez se hace más necesario tener esa compasión para tú poder desdoblarte ante esas otras generaciones que no necesariamente es la tuya, pero con las que tienes que hacer equipo porque todos venimos al final a aportar algo, ¿sí? Y también desde allí, este proceso que uno vive te ayuda a ser un agente de transformación, ¿sí? Es inspirador porque es como un reto al final, es un reto personal en el buen sentido, es decir, wow. Qué bueno saber que yo pude tocar la vida de un espacio donde pude humanizar. Qué bueno que pude tocar la vida de un espacio donde pude acompañarme y acompañar a otros a vivirlo diferente, ¿sí? Y desde ahí, como yo digo, lo decíamos temprano, duermes tranquila y dices, wow, estoy viviendo como coach la vida con sentido y con propósito. No importa desde el rol, pero estoy trascendiendo, ¿sí? Espero haber aportado. Gracias, Marilena. Rose, ¿tú tenías algo por allí para nuestra querida Laura? Adelante. Gracias a la Laura. Adicional a lo que te comentan María Elena y Giselle, creo que nosotros, los que somos líderes de gestión humana, pues tenemos también que poner al máximo nuestra competencia de impacto e influencia con estas cosas a través del ejemplo, como ellas decían. Y nos toca formarnos, pero también acompañar desde esa compasión de la que hablamos a estos líderes. Nosotros estamos viviendo, justo en estas generaciones que estamos viviendo, líderes, sobre todo los que son más baby boomers o los millennials, como digo yo, de la banda superior, que señores, de repente le cambiaron todas las respuestas. O sea, eran líderes que venían haciendo las cosas de una forma determinada durante toda su carrera profesional, siendo exitosos de esa forma, y de repente ya no, pero no necesariamente lo hemos acompañado a como ya sí. Es que el colaborador más responsable no es el que se va más tarde, pero ¿cuál es el que sí? No sé si me doy a entender. Entonces, tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, del esfuerzo del bueno, ¿verdad? No desde el sacrificio, sino desde el amor, acompañar a estos líderes a que también se permitan ser vulnerables. Y ahí viene la contratación de coaches, el que la organización pueda entender que el que tiene un coach no necesariamente es porque tiene un problema, no contratamos al coach para el que tiene un problema de desempeño. Tú lo sabes porque lo hemos hablado, hay veces que es ir de lo excelente a lo extraordinario, es acompañar ese momento de vulnerabilidad, es formar a todos nuestros líderes. Quizás no vamos a poder, el sueño sería que todos los líderes de la organización se puedan certificar como coaches. Quizás eso no lo vamos a lograr, sin embargo, sí hay programas que a través de IESEC se pueden coordinar de líder coach, de cómo herramientas y competencias del coaching se pueden poner en práctica y al servicio de los equipos y darle a la gente herramientas. O sea, sería como el resumen de mi respuesta a tu pregunta. Nos toca a nosotros poner al servicio de la organización herramientas para que ellos logren esa compasión, ese respeto, esa escucha, esa presencia. No podemos simplemente pedírselo y exigírselo si no hemos hecho nosotros nuestra parte, comenzando desde nuestro ejemplo, comenzando desde nuestros procesos. Realmente ese proceso de evaluación de desempeño está incluyendo conversaciones de retroalimentación. Estoy formando a los líderes para que puedan sostener esas conversaciones, porque como que a veces queremos que lo hagan, pero sin haberle dicho cómo. Entonces, ese sería completando lo que Giselle y María Elena te comentaron. Gracias, gracias, Rosa. Por aquí tenemos a Miriam del Jesús. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Yo estoy por aquí, pues vi esta hermosa reunión, ¿verdad? A través de la profesora María Elena. Ella fue mi profesora en un MBA que estoy ya casi terminando. Una experiencia de verdad increíble. Así que saludos por acá, María Elena. Un placer verle. Realmente ha sido transformacional igualmente escuchar todos estos testimonios. Yo tengo dos preguntas que quisiera ver si pudieran también responder las dos. En primer lugar, desde que yo conocí, por ejemplo, a María Elena, que nos dio nuestras clases de competencias de nivel de liderazgo y directivo, también complementar, porque a partir de ahí he estado trabajando ya de manera interna esa parte.
¿Qué competencias debe desarrollar primero un líder para convertirse realmente en coach? Esa sería como que mi primera cuestionante para continuar, ¿verdad?, construyendo lo que estoy construyendo actualmente dentro de mi vida laboral. Y también la otra pregunta que quiero llevarla a mi contexto laboral donde estoy actualmente. ¿Cómo podría construir yo una cultura de coaching en una organización donde históricamente ha predominado un liderazgo jerárquico y directivo? Esas como que serán las dos preguntas clave que me gustaría eh, ver si las tres damas acá podrían ayudarme para complementar. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, a ver, la profe quiere participar. Bueno, primero súper complacida Es así. complacidísima de tenerte aquí, Yadira, de verdad, y hay otros alumnos por ahí, porque significa, ahí vuelvo al punto de origen, es la trascendencia del proceso que hemos acompañado en personas que están buscando esa transformación, esa evolución, ¿sí? ¿Qué competencias necesitamos para poder certificarnos en coaching? Querer estar, vivir el proceso. Yo no voy a listártelas porque ahí vuelvo a la estructura que decía Rose y que decía Giselle. Cognitivamente te puedo dar una lista, pero es que cada persona vive una experiencia totalmente diferente. Y en el proceso de la certificación es ahí donde tú te das cuenta de cuál es el key, cuál es el quiebre que tienes y dónde tienes que trabajarte. Porque fíjate que la experiencia de Rose, de Giselle y la mía, si bien colindan en muchos aspectos, cada una ha trabajado cosas diferentes. Entonces, el querer estar, el tener presencia para transitar el recorrido. Eso es lo que yo te puedo como entregar el día de hoy. Si tú estás aquí es porque hay algo que te está moviendo adentro, que te está diciendo que este puede ser el camino. Ya ahí tienes lo que necesitas para dar ese proceso de transformación, como lo decía Rose, como la mariposa. Tú puedes vivir eternamente desde una forma o tú decides transformarte de adentro hacia afuera. Es eso. No sé si alguna de mis compañeras, para yo no encadenarme, quiera responder la segunda pregunta. Si no, bueno, yo la complemento. Por aquí le doy la palabra a Giselle y Rose también para que puedan compartir contigo. Gracias, profe. Gisela, Miriam, repíteme la segunda pregunta, porque me quedé en la primera, por favor. Miriam, la segunda pregunta, por favor, que tenía que ver con el contexto. Era Ajá. algo, sí, porque me Claro, perdí, me quedé en la primera. claro, claro. Yo lo baso más que nada en mi contexto laboral actualmente. ¿Cómo construiría yo, o bueno, si yo construiría yo una cultura de coaching en una organización donde históricamente siempre ha predominado un liderazgo que es muy jerárquico y directivo? Ok, gracias, Miriam. Mira, yo te puedo decir, el coaching es muy de acción, muy de ejemplo. Entonces, para mí, lo primero es certificarte, ¿verdad? O sea, tú en este caso que quieres ser agente transformador, tienes que, se dice mucho en inglés, practicar lo que predica, practice what you preach, o sea, certificarte y empezar a ser ese agente de cambio internamente para que puedan verlo, porque si no lo ven, si tú no creas esa confianza, el coaching se queda en palabras. Y muchas de las cosas que ha pasado en los últimos tiempos, que ahora mismo todo el mundo es coach, o sea, no hay, todo el mundo como que coach, ahora todo, no, yo soy coach de deporte, coach, y no es así. Hay un trabajo fuerte detrás, como decían mis compañeras, internamente que va hacia lo externo, pero tiene que haber una transformación individual y cada uno lo vive desde su punto de vista y desde el momento de vida en que está. Entonces, mi recomendación sería primero certificarte, si no estás certificada, porque no lo sé, Miriam, disculpa ahí, pero primero certificarte para que puedas ser, o sea, agente de cambio y que puedan verte en la acción. Créeme que se vuelve una voz multiplicadora cuando empiezas a hacer los cambios en los diferentes líderes. ¿Me entiendes? Porque de repente ya empieza todo el mundo querer certificarse, porque van a empezar a ver un cambio en ti. Entonces, lo primero es certificarte tú para que puedas ser portavoz. Gracias, Giselle. Bueno, quiero aprovechar ahora que Rose está lista para
Rose, ¿qué te parece si escuchamos la pregunta de Rainelis? Lista, mi querida colega. Sí, siempre lista, ¿verdad? Siempre. Ajá, adelante, Rainelis. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, disculpen por no poder encender la cámara, pero he tenido algunos contratiempos. Lo importante es estar agradecido porque estamos aquí, ¿verdad? así es. Eh, bueno, agradecerles a las tres realmente, y también a usted, José, por este espacio, porque de verdad es muy inspirador. Yo, al igual que Yadira, también soy exalumna de María. Y pues en una de esas intervenciones conocí a Rosa también con un testimonio súper inspirador. Y bueno, hoy tengo el gran honor también de conocer ese testimonio de Gisela. Así que primero iniciar agradeciéndoles. Y mi pregunta, digamos que va dirigida a, más que todo, a cómo, si nosotros, ¿verdad? Decidimos tomar dar ese paso. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes que ya, ¿verdad? Están del otro lado del camino para nosotros sacar el mayor provecho a este proceso? O sea, me refiero a cómo poder vivirlo. ¿Qué recomendaciones tienen desde su experiencia desde el otro lado? O sea, a nivel personal, a nivel pues laboral, en cualquier índole. O sea, ¿qué recomendaciones nos pueden dar? Adelante, mi Mi- querida. un placer, Rainelis, volverte a ver. Que es verdad que la profe María Elena me llevó una vez a una de sus clases como invitada y te recuerdo. Mira, yo te diría que lo primero es ir sin expectativas, es decir, ir sin esperar que va a pasar algo de acuerdo a lo que tú esperas o soltar el contexto, soltar las referencias, el proceso que tú estás viviendo de tu MBA no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo primero que yo te diría es ir sin expectativas y entregarte al proceso. Es decir, vas a estar, o por lo menos en mis tiempos, ¿verdad? Porque hace 10 años de mi certificación, pero en mi certificación teníamos, y estoy segura que algo de eso queda, porque es la base, ¿verdad? José y Nancy, es importante que todos lo sepan que están aquí, son dos personas que son la excelencia andante. O sea, todo lo que ustedes ven a que está involucrado, Nancy Marrero y José Espósito, es de un alto estándar de excelencia comprobado. Entonces, confiar en ellos, confiar en el proceso, dejarte llevar. Si hay un libro que leer, leértelo, pero no me lo estoy leyendo porque tengo que hacer luego el control de lectura por el entregable, sino, óyeme, este libro, ¿qué tiene para mí? Ojalá yo tuviera mi biblioteca cerca, pero uno de los libros que en mi certificación trabajamos es La Brújula Interior de Alex Rovira. Yo no te puedo, es el libro que tiene más de los papelitos de esos, de subrayados y demás, que yo he tenido en mi vida, entonces antes y después. Pero dejarte envolver por el proceso de transformación. Como te digo, esas tareas, no verlo como una asignación porque no van a tener calificación, vivirlo, vivir el proceso sin expectativas, qué hay aquí para mí, no compararte con el proceso de otro, porque por lo menos en mi grupo pasaba que habían personas que se la estaban llevando súper bien, o sea, en el sentido de que iban súper montados, no sé cuánto, entendían a todo, y cuando tú tienes un José Expósito que de repente te dice cuál es la verdad no existe. En una mujer estructurada como yo no te puedo explicar. O sea, eso fueron todos los fusibles, a mí se me prendieron. Luego, con el tiempo, lo comprendí. Entonces, por lo menos no sé las demás, pero mi recomendación sería esa, ir sin expectativas, ir sin esperar, como te digo, sin esperar un proceso académico, sino una transformación personal para siempre, entregarte, como te digo, a cada libro, a cada tarea, a cada ejercicio. Hay ejercicios que uno no lo entienden para qué son. Confiar en José, confiar en Nancy, confiar en los coaches que van a estar a cargo y vivir y disfrutar el proceso. Esa sería mi recomendación. Espero que contestar tu pregunta. Gracias, Rosa. Marilena, para ir cerrando el espacio, adelante. Complementar con que es una decisión de vida el transitar este proceso. Es más profundo que un tema transaccional porque no es un curso. Esto no es un curso, esto no es una clase.
Esto es trascendencia, esto es mirar la vida con una perspectiva diferente. Desde allí todo cambia, Ray. Y tú también, igual que Yadira, por eso me encanta verlas aquí, no es casualidad, ustedes tienen rato dándole vuelta y haciéndose las preguntas. Bienvenidos todos los que estén aquí, ahí está Fernando riéndose también, porque como que Fernando también se está haciendo las preguntas. Qué rico hacernos las preguntas en cualquier momento de nuestra vida, en el que sea. Solteros, casados, viudos, divorciados, profesionales, jubilados, emprendedor, porque hay un antes y un después. Y si hay algo que coincido ahí con Giselle y con Rose, es saber con quién dejarse acompañar. Hay mucha gente vendiendo muchas cosas, diciendo mucho de coaching, mucho de acompañamiento, mucho de... y yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso en quién y con qué, porque estos procesos son un antes y un después. Así que al igual que lo dice Rose y Giselle, o sea, José, Nancy y todo el equipo que está acompañándolos, que es un equipo bastante grande, son profesionales de alto nivel reputacional y que tienen un sistema ético muy profundo. Entonces, desde allí ya el camino está ganado y solo puedo tener palabras de agradecimiento con los dos y con los que fueron coaches de nosotras en todo este proceso y nos acompañaron a transitar. Gracias, Marilena. Giselle. José, sé que estamos contra el tiempo y quiero pasar la palabra a Fernando. Solo agregar a lo que dijeron mis colegas aquí, eso mismo, o sea, solo palabra de agradecimiento. Y Nancy sabe que yo tuve desde mi mudanza de República Dominicana a Brasil, yo como 2 años, Nancy, o 3, tratando de hacerlo. Y Nancy detrás de mí, nunca era el momento adecuado. Lo único que quiero agregar, hasta que llegó. Entonces, déjense fluir. Si sienten esa cosita ahí, denle para allá y háganlo, porque es el momento, ese es el momento. Es lo único que quiero agregar. Gracias, Giselle. Bueno, Fernando, tomaste el último ticket. Ah, dado. Sí, Pues, Fernando, adelante. bueno, muy interesante escucharlos a todos. Verdaderamente, el concepto o la palabra coaching para mí ha sido, ¿verdad? Siempre soy contador público, vivo en Venezuela. He tenido o he incursionado en muchas empresas aquí en Venezuela, pero siempre se toca el concepto del coaching, porque verdaderamente, o sea, el conocerlo, hablamos de liderazgo, pero no es lo mismo liderar que ser coaching, ¿cierto? Es ahí donde va mi pregunta. Tengo una interrogante, es, ¿cuáles son las señales de que un líder necesita un coaching o un acompañamiento y no confundirlo con una capacitación? Entonces, yo quisiera a estas personas verdaderamente profesionales en eso, esa interrogante me llena y por eso en el momento que estaba hablando la señorita, me di cuenta y verdaderamente tengo en esa incursión, porque aquí en Venezuela trato de incursionar en ser un coaching sin estar certificado, más estoy aquí en este momento para yo aprender y yo aquí mismo dar esa incursión a todo lo que se refiere a todos los clientes y todas las empresas. Si alguien me podría dar esa respuesta, sería excelente. Ok, gracias, Fernando. Eh, ¿Quién la tiene por ahí? Ya para responder a Fer. ¿Quién de los tres? Adelante, Marilena. Fernando, fondo, siempre fondo. Si sientes que hay algo de esto que se parece a lo que tú dices que has estado experimentando, dale fondo para que tenga forma. ¿Me explico? Es lo que yo siempre digo, fondo para tener forma, porque tienes que tener credibilidad técnica. Uno puede pensar que por intuición uno puede tener capacidades y dones, es verdad, uno tiene talentos. Hay gente que es comunicativa, que tiene impacto de influencia, que tiene buena escucha. Ahora, cuando tú todos esos dones los pones en una estructura como un programa, si antes eras poderoso, te haces imparable, porque vas a tener lo que realmente necesitas con un sistema, ¿sí? Con un... Sí, como te digo, no es un curso, pero tienes una base muy profunda y tú no puedes entregar nada que tú no tengas, es lo que yo siempre digo. Tienes que vivir el proceso tú de ser coachado, ¿sí? Tienes que vivir el proceso tú de ser acompañado,
tienes que vivir el proceso tú de transitarlo para entonces estar listo pleno, en conciencia plena para poder acompañar a ese otro. Es lo que puedo como entregarte y espero que te sumen en todo este proceso, ¿ok? Y le doy la Vale, palabra. vale. Gracias, Mari. Adelante, Rosa. Muy brevemente, Fernando, y gracias por tu pregunta, porque es una pregunta que sé que hay muchas personas que se la hacen. ¿Quién necesita un coach o cuándo saber que alguien necesita un coach? Desde mi mirada, al menos pueden ser muchas las variables, pero hay una que es muy concreta, que es una persona que se da cuenta que quiere hacer algo, lograr algo diferente a lo que tiene, pero ahora mismo no sabe cómo. Es como lo que yo comentaba hace un momento. Mira, es que quiero liderar, tengo este nuevo equipo, tengo, o porque son de una generación distinta, o porque tienen un rol diferente. O sea, hay un algo que me doy cuenta que quiero ser diferente o hacer diferente, sin embargo, no necesariamente tengo claro el camino. Yo quiero llegar a Venezuela, pero no sé cuál es el vuelo que debo tomar, cuál es la mejor conexión, en dónde me quedo. O sea, cuando tengo esas preguntas, cuando tienes frente a un líder que tiene más preguntas que respuestas ahora mismo, no solo en su hacer, sino en su ser, creo que es una posibilidad de coaching. Como digo, no necesariamente tiene que estar pasando algo malo. Yo puedo tener un líder que quizá es mi vendedor estrella, por ejemplo, yo acompaño a mucha gente del área comercial, es el vendedor estrella y lo estamos viendo como director. Entonces, ¿cómo lo acompañamos a que de la manera más eficiente posible camine, ¿verdad? Logre esa curva para llegar a ese otro lugar, pero él no tiene nada malo, ¿ves? Entonces, es como eso, cuando tengo un siguiente nivel, no necesariamente organizacional, un algo distinto que quiero ser o hacer y no necesariamente sé cómo lograrlo. Normalmente ahí pues es uno de los casos, ¿verdad?, más frecuentes en los que podemos acompañar a esa persona a llegar de ese punto A ese punto B al que quiere llegar. Espero haber contestado tu inquietud. Gracias. Además solo para sumar unos centavos allí con respecto al líder y el coaching, como lo decía Fernando, al inicio, como se los dije, para mí el coaching puede ser una competencia, una herramienta del líder, porque el coaching no simplemente te va a habilitar para tú dar sesiones de coaching, es que te va a habilitar a que dentro de tu propio estilo de liderazgo puedas abrir conversaciones más poderosas, más inteligentes, hacer preguntas que lleven, por supuesto, al desarrollo del talento del equipo, tener presencia, tener escucha activa, generar espacios para evocar la conciencia en el equipo. Eh, Todo tiene un objetivo y todo tiene detrás de ese objetivo una acción. Entonces yo sí creo que hoy por hoy el liderazgo está haciendo grandes cosas de la mano del coaching. Señores, lo que me queda por decirles es gracias a todos por su conexión. Ya, por supuesto, en los próximos días vamos a estarle compartiendo, ¿verdad? La grabación de este espacio. Esperemos seguir en contacto con ustedes. Será un gran placer desde IESEG Human, la escuela de coaching, ¿verdad? Eh, Somos unos afortunados en tenerlas a ustedes como egresadas, como parte de nuestra familia, que honran cada minuto de su andar en la vida, esos espacios que pudimos vivir juntos antes, durante y después de ser formadas como coaches, que es al final la excusas, pero el habernos dado la oportunidad de haberlas conocido el ser humano que son y que ahora tienen ese granito de arena que está creciendo dentro de nuestra escuela. Así que a todos ustedes, muy feliz tarde y nos vemos a la próxima. Un abrazo para todos. Bye bye. Ay, gracias.